queridos amigas y amigos de toda Latinoamérica, más una Pimentel Live en español. Hoy con un convidado muy amigo de nosotros, un costarricense fantástico, estudioso, que está con nosotros en trabajos, en amistad, escritor de libros, conocedor de la materia. Conozco hoy Saidi Brett. Antes de te dar las bienvenidas de las palabras iniciales, yo pido a producción para que haga la homenaje al convidado, por favor. Querido amigo, con esta pequeña homenaje a tu país, las de las bellezas naturales increíbles, y a ustedes, por supuesto, de corazón, muchas gracias por estar con nosotros en esta misión que es llevar derecho de seguro, información y entretenimiento para la gente durante la pandemia, y Dios nos permita hacerla también después que volvemos a un normal o a un nuevo normal, como quieren algunos. Adilson Gamboy, nuestro decano, para las palabras de iniciación. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Nos complace dar la bienvenida aquí en Pimentel Live a la ilustre presencia de un amigo de Costa Rica, Saidi Brett. Muy gracias por aceptar nuestra invitación. Paso la palabra haciendo una pregunta inicial. Seguros inclusivos. ¿En qué consiste estos seguros? Perfecto. Seguros inclusivos es una tendencia de reciente data si nos ponemos a analizar el tiempo que tiene el mercado asegurador a nivel mundial. Y esto ha surgido del pensamiento de cómo penetrar de una mejor manera ciertos sectores, no necesariamente de bajos recursos, que puedan tener un mejor acceso a la cobertura de un seguro y así generar lo que hace un seguro en cualquier país, que es riqueza. Tener la posibilidad de recuperarse prontamente ante una desgracia. Han habido estudios que determinan cuánto es el índice o la brecha más bien del seguro en determinado país, y eso va a depender mucho de la cultura que haya y del acceso que haya a la cobertura de un seguro. Y en ese caso, los seguros inclusivos lo que vienen es a tratar de albergar o tratar de comprender más personas dentro de ese mercado tan hermoso que son los seguros. Eso como una introducción preliminar. A partir de ahí, lo que podríamos decir es que en el caso particular de los seguros inclusivos, existe tanto la IAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, llegó a hacer un acuerdo, digamos, junto con una especie de asociación de acceso a los seguros inclusivos, que por sus siglas en inglés es Access to the Inclusive Insurance. Y en esa medida, Costa Rica, como tiene una regulación relativamente nueva
o estructurada con cierto grado de flexibilidad, valoró la oportunidad de entrar a desarrollar políticas públicas para crear el seguro o la regulación para los seguros inclusivos en nuestro país. Eso genera un cambio de enfoque, y no solo para Costa Rica, sino que a nivel latinoamericano es muy importante. Hay más de 140 países y más de la mayoría de esos 140 países adheridos a esta tendencia son países emergentes. Llámese Asia y llámese América Latina, básicamente. En esa medida va a haber un cambio de enfoque tremendo. Ya no va a ser tanto seguro como el concepto que conocemos, sino que va a comprender algo más que no sabemos si está primero o después del seguro. Los millennials, una nueva generación que probablemente va a tener un nuevo lenguaje para poder obtener los seguros. Mercados meta, por lo menos la regulación que se está contemplando es sí o sí definir mercados meta primero y luego la estructuración del seguro. Algo que no está muy acostumbrado en un mercado tradicional donde usted hace un seguro de incendio de hogar comercial y de hogar o un seguro comercial para que lo contrate un restaurante, para que lo contrate, en el caso de lo comercial, una industria, etcétera, o un seguro de incendio habitacional. Cualquier casa de habitación entra ahí. El mercado meta era muy amplio, muy genérico. Ahora se exige, el mismo regulador exige que las compañías de seguros especifiquen de la mejor manera cuál es ese mercado meta que se supone no está siendo de la mejor manera atendido. A partir de ahí, entonces, también tenemos que contemplar aspectos tecnológicos y lo que le llama la regulación cadenas de valor. ¿Y qué son esas cadenas de valor? Bueno, siempre hemos entendido seguro que lo va a administrar una compañía de seguros, va a estar el intermediario de seguros y el consumidor de seguros. Esa es generalmente la trilogía en un mercado tradicional. Esto llega a ampliarse aún más y van a haber diferentes eslabones de la cadena que permitan generar ese acceso a ciertos mercados o meta que no están siendo comprendidos. Y por eso se hablará de que hay una identidad que va a ser el procesador de pagos, otro ente que diseñe el producto o el seguro o haga los estudios de mercado, otro que va a distribuir el seguro, otro que va a asesorar sobre el seguro, otro que recibe el pago, otro que atiende el reclamo. Puede abrirse cuanto sea todas esas etapas con tal de que la persona tenga fácil contratación, fácil tiempo de respuesta y así hay una confianza en ese tipo de seguro que por lo general es muy simple. Eso viene a romper el paradigma tradicional. Tengo algunos datos, por ejemplo, en el 2009, solo 6 países habían implementado ya una regulación sobre seguros inclusivos, dentro de los cuales en nuestra zona estaban Perú y México, nada más. Para el 2018 ya habían 22 países, ya no 6, 22 implementando la regulación. Dentro de los nuestros está Argentina, Brasil, Nicaragua y Venezuela. Y 25 países más en desarrollo de esa regulación, salvo que me corrijan por el desfase de 2 años, que aquí podemos tener ya regulaciones implementadas. Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay son los países que en este momento están en ese proceso para implementar. Luego me podrían comentar si ya en esos países ha sido emitida alguna regulación específica sobre la materia. En nuestro caso, estamos a escasos días, semanas, para que ya esté el reglamento y entre a funcionar. Y es ahí donde les voy a
mostrar una breve presentación para que podamos ver algunos datos de lo que va a ser esa estructura del reglamento que nos van a mostrar los reguladores una vez. Ok, dice que yo no puedo proyectar, pero no Un importa. segundito. No, un segundito. Producción, compartimiento de pantalla, por favor. Vamos lá. Gracias. En un segundito va a estar ahí, Said. Esto, aquí está. Ahí estamos. ¿Ya están viendo? Sí. Perfecto. Ahí listo. Entonces, este reglamento lo estructuran. Primero, se genera cuál es la finalidad de este reglamento y tiene dos finalidades principales. Promover esa inclusión y acceso al seguro y, por supuesto, lo que buscan todos los reguladores, una adecuada protección del consumidor de seguros. Y el objeto va a ser algo muy particular, que es la nueva tendencia regulatoria. ¿Qué va a definir? Los principios aplicables. ¿Qué es esto? Bueno, los reguladores ahora no le dicen a uno qué tenemos que hacer como compañía de seguros o como entidades supervisadas. Lo que nos dicen es, hay una serie de principios que tenemos que respetar y luego entra lo que ya muchos conocemos de la autorregulación. Ustedes van a establecer, de acuerdo a su tamaño, su apetito de riesgo y todos esos elementos que exige la nueva regulación basada en riesgos, nosotros dictamos esos principios y ustedes tendrán que hacer una especie de adaptación de esos principios y luego mostrarnos a nosotros los reguladores si está conforme para poder seguir adelante con la estructuración de este nuevo modelo. Requisitos. Los requisitos que van a tener estos seguros que ahora los vamos a ver. Vamos a ver. ¿A quiénes les aplica? A las entidades aseguradoras, por supuesto, a los intermediarios de seguros, que aquí hago una aclaración porque eso varía de legislación en legislación. Nuestro país alberga dos tipos de intermediarios, las sociedades corredoras o brokers de seguros, que esos son compradores profesionales, no están vinculados a ninguna compañía de seguros, más bien filosóficamente representan al comprador del seguro. Y tenemos a las agencias de seguros, que no son compradores profesionales, sino más bien vendedores profesionales del seguro, porque representan a determinada compañía de seguros. Esas dos modalidades tradicionales van a entrar en esta posibilidad de comercializar seguros inclusivos. Y hay una tercera, que para mí no es intermediario, pero la regulación ha querido forzarlo así, los operadores de seguros autoexpedibles. ¿Quiénes son ellos? Son los que no tienen licencia para ser intermediarios, pero podrían perfectamente distribuir ese tipo de seguros. Los autoexpedibles, ningún otro. Entonces, imagínense ustedes una cadena de farmacias, supermercados o supermarkets o grandes superficies pudiendo distribuir este tipo de seguro sin problema alguno. Nuestro país también regula, o el supervisor puede regular a los proveedores de servicios auxiliares. Y son todos esos entes que le prestan servicios no solo a la compañía de seguros, si los requiere, sino también a esos consumidores de seguros cuando una cobertura de seguro requiere de un servicio auxiliar. Talleres, farmacias, hospitales o cualquier otro servicio que se puedan imaginar. Por ejemplo, hay seguros que tienen como coberturas de servicios de asistencia antivirus. Bueno, la empresa de antivirus va a prestar un servicio de asistencia. En ese sentido, ellos son proveedores y por lo tanto están bajo la supervisión del regulador. Y esto se vuelve importante porque ellos van a ser unos de los grandes protagonistas en este nuevo esquema.
algunas definiciones, lo de cadena de valor. Puede haber un ente que diseñe el producto, como les decía, comunicación y mercadeo, la distribución, la venta, el servicio post-venta. Vea cómo lo están analizando dentro del mercado asegurador. Quejas y reclamaciones. Cada uno de esas etapas puede ser tratada por una persona distinta o un ente distinto. No por el intermediario necesariamente, no por la compañía de seguros necesariamente. Luego se tiene que emitir una constancia de seguro, ya sea un seguro individual o colectivo, que ahorita vemos eso en particular. Y esto es de las cosas más curiosas, el DERSA, y es un acrónimo. DERSA es el documento estandarizado y resumido de los seguros autoexpedibles. ¿Qué es eso? Si un seguro autoexpedible tiene más de 10,000 caracteres con espacios, ocupa un DERSA, que es un resumen de la póliza. Si el seguro tiene menos caracteres de los 10,000 que establece la regulación, no ocupa DERSA. Entonces ustedes, me encantaría, hagan el ejercicio de cuántos son 10,000 caracteres con espacio para que se den cuenta que es un producto mínimo, poquitas palabras técnicamente. El aspecto más relevante es que en el concepto de seguros autoexpedibles se advierte de que no se requiere asesoría experta, no es necesario, para que vean lo simple que tiene que ser. ¿Y quiénes lo pueden distribuir? Los corredores, las agencias y cualquier otra persona que le den el título de operador de seguros autoexpedibles. Luego se hace una definición del seguro inclusivo que es distinto al microseguro y que es distinto al seguro masivo. ¿Qué significa esto? El seguro inclusivo no es sinónimo de un seguro para personas de escasos recursos. No lo es. Es sinónimo de un seguro para determinado sector de la sociedad que eventualmente ha sido desatendido por mucho tiempo. Entonces, puede haber desde ese grupo de personas con su Maserati o con su Lamborghini que no logran conseguir un seguro para cubrir adecuadamente su vehículo. Eso es un sector que eventualmente es desatendido y tienen un poder adquisitivo alto. O bien algún sector social, por ejemplo, los pesqueros, no sé si se dice igual en otros países, o los que están en la industria de la pesca, que quieran asegurar sus lanchas en determinado sector del país en donde ellos posiblemente sean una economía fuerte, pero no necesariamente tienen fácil acceso a un seguro para cubrir sus lanchas. Bueno, ese es un sector que perfectamente puede ser atendido como un seguro inclusivo. Los microseguros sí son sinónimo de un seguro para un sector de escasos recursos. Entonces, ambos comprenden los seguros inclusivos. Y el tercero, seguros masivos, que a veces uno no entiende si es que ningún seguro es masivo, pero bueno, aquí lo que está diciendo es que el seguro masivo es el que es susceptible de masificación. Bueno, yo creo que el mundo ideal de cualquier compañía de seguros es masificar un seguro por un tema de los leyes de los grandes números, pero aquí le hace esa tercera diferenciación. Entonces, nuestro reglamento, con base en todas estas normas internacionales, ha clasificado los seguros inclusivos en esos tres conceptos. Pero además, no solamente se puede hacer individual, como habitualmente lo conocíamos en nuestro país. Ahora va a ser posible hacer un seguro colectivo inclusivo. Y eso también es para darle una amplificación o una posibilidad de accesar a otros sectores que no han sido accesados. Aquí hay varios aspectos que tal vez han sido muy propios de nuestro país históricamente desde el 2008, que se aprobó la ley del mercado de seguros que abre en competencia los seguros en nuestro país, que estuvieron más de 90 años o más de 85 años en aquella época,
bajo un monopolio estatal, se incluyó un artículo que define a los seguros autoexpedibles. Y lo que se proponía en ese artículo es que solamente podía cubrir a personas físicas o morales, o no sé cómo le llamarán en otros países, pero a personas de carne y hueso, no a empresas, no a sociedades. Y eso ha sido todo un dilema por la forma en que estaba redactado. Este reglamento, para poder llegar a más sectores, lo abrió tratando de no contradecir la ley, que ya ese es el primer signo de pregunta de todos los abogados que están aquí, que van a decir, bueno, ¿cómo un reglamento va a contradecir a la ley? Eso va a ser fácilmente anulable. Lo que se le trató de dar es una interpretación en donde va a poderse proteger a empresas siempre que tenga o sufra riesgos que son naturales a las personas físicas. ¿Qué se puede entender por eso? Bueno, eh, a una persona física le pueden robar bienes, a una empresa también. A una persona física puede tener un daño o menoscabo patrimonial por un evento que no es necesariamente robo, que le destruye algún bien, la persona, la empresa también. Entonces, ese tipo de riesgos son los que van a poder ser asegurados. Por supuesto, tratando de dar un ejemplo claro, las empresas tienen un riesgo, por ejemplo, de directores y oficiales con ocasión a una junta directiva. Ese riesgo no es natural a una persona física. Por lo tanto, para trasladar ese ejemplo a lo actual, no podría ser susceptible de un seguro autoexpedible o inclusivo. Eh, Eso para darles el contraste del por qué se hizo esa acotación. Entonces, lo que les decía bajo el tema de principios, cada compañía de seguros sobre el principio de autorregulación va a tener que desarrollar e implementar y evaluar esa aplicación de los principios. ¿Qué tanto, qué tan poco le aplican? Si ninguna compañía de seguros entendió cómo hacerlo, el reglamento establece un podrá, y es la superintendencia, el regulador, podría emitir guías orientadoras sobre la aplicación proporcional de los principios, casi como un principio paternalista en caso de que no esté muy claro la forma en la que la superintendencia quiso manifestar la manera en que tiene que aplicarse sus principios. Entonces, no lo va a hacer ya, sino que lo va a hacer si la cosa no se le pone muy sencilla. Ahora sí, seguros autoexpedibles y sus características. Simpleza y claridad, como si ningún seguro tuviese que ser así, que por tradición pues siempre son bastante técnicos. En este caso, tienen que ser simples y claros. Hay que resaltar las limitaciones y habla de tales como, y eso significa cualquier limitación como las exclusiones, perfectamente, límites de sumas aseguradas, deducibles, algunos aspectos de ese tipo que limitan la cobertura, tiene que ser resaltado y no dice cómo. Queda libremente. Puede ser en negrita o bold o no sé cómo le llamarán en otros países, con otro tamaño de letra, otro color, como sea que se pueda resaltar. Cubre un solo ramo, nada más. Esa es la regla general. Pero podrían haber varios ramos, pero la compañía de seguros tendría que justificar adecuadamente por qué va a cubrir varios ramos. Entonces, eso hace aún más difícil, digamos, lo que antes las compañías tenían como costumbre, que era estructurar fácilmente sus productos y registrarlos. Ahora no, ahora en este tipo de seguro, si voy a meterle más de un ramo, entendiéndose incendio, riesgo vehicular, vida, gastos médicos, etcétera, si voy a meter más de un ramo, necesito
justificarlo. Las exclusiones, habla de mínimas. Todavía no dice la cantidad porque eso lo va a establecer luego el regulador mediante un lineamiento, mediante un comunicado que hará. Y uno podría incluir más de las mínimas, pero habría que justificarlo igualmente. Esto es para evitar el típico, yo le cubro a usted la vida en caso de fallecimiento. Y así se vende, muy sencillo, pero cuando luego se ven las exclusiones, hay 30 exclusiones de todo tipo. Bueno, lo que se quiere evitar, en buena teoría, es que se reduzca dramáticamente el número de exclusiones. Eso podría incidir en la prima, por supuesto, pero eso se verá en el camino cuando hagan los técnicos de las aseguradoras sus respectivos análisis. Hablamos de la corta extensión. Esto ya lo tocamos al principio, que es, tienen que ser riesgos comunes a la mayoría de las personas físicas, morales o personas de carne y hueso, como les decía, pero no hay impedimento de que las personas jurídicas puedan optar por esas coberturas. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, nuestro país hizo la clasificación de 3 tipos de seguros. Los seguros de adhesión, que a su vez se dividen en 2. Los de adhesión que ustedes bien conocen y una extrañísima, muy extraña clasificación de los seguros tipo, que también son de adhesión, pero existen algunas cláusulas de libre discusión. Entonces es una mezcla entre los de adhesión y libre discusión, pero el regulador decidió clasificarlos como de adhesión para poder tener mayor control y mayor protección del consumidor de seguros. Y la tercera clasificación son los de no adhesión o libre discusión o paritarios, como le llaman en otros países, donde ahí ya no entra el regulador a registrar esos productos, sino que simplemente la compañía de seguros tendrá que reportar periódicamente ese tipo de aseguramientos. Este seguro naturalmente es de adhesión, tiene que ser susceptible a estandarización masiva. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista jurídico? Tradicionalmente en los seguros, cuando el interesado hace su oferta del riesgo a la compañía de seguros, esta tiene un plazo para valorar el riesgo, para ver si lo acepta, lo rechaza o lo acepta con algún recargo. En este caso es inverso. La compañía de seguros prefabrica un seguro y lo lanza al público para que el que lo firme se adhiere. Entonces ya nace técnicamente como una oferta por parte de la compañía de seguros en los términos que estén y simplemente el interesado se adhiere con la firma y paga su prima y listo. Parte de lo que hace hincapié o resalta este reglamento es la facilidad de utilizar medios a distancia, es decir, por medio de correo electrónico, llamada telefónica, WhatsApp, SMS o cualquier otro medio que se pueda utilizar para poder realizar pagos. La misma contratación puede ser por medios a distancia. La entrega de información, ya no ocupo dársela en papel, puedo dársela por medios electrónicos. La asesoría, si se ocupa en caso de duda, pues entonces llame a ciertos teléfonos o a un chatbox o alguna otra tecnología que le permita resolver sus inquietudes. El servicio postventa y todos estos, quejas y reclamaciones. El de la industria de la pesca, que esté en una isla perdida, no tiene que viajar al centro de la ciudad a presentar un reclamo. Perfectamente lo hace por los medios que tenga que hacer y si prospera el reclamo le tendrán que pagar el dinero a la cuenta que corresponda sin que tenga que moverse de su isla o del barco donde esté, etc. Eso es lo que busca, entonces, es incentivar las tecnologías en cada una de esas etapas.
Como decíamos, aceptación de propuesta, perfección al contrato. La única condición, a diferencia de los principios de la consensualidad que rigen en algunos países, es que aquí sí se condiciona en los autoexpedibles el pago de la prima, salvo que la compañía de seguros decida otra cosa, sí tiene derecho a sujetar el perfeccionamiento al pago de la prima, por ser un seguro de autoexpedible, que es la excepción a la regla. Decíamos que no estaban sujetos a valoración del riesgo, pero en los seguros de salud sí se permite un punto medio, que es discutible, pero se permite que para los seguros que cubran vida, accidentes y salud, se pueda llenar una declaración en ese momento de ciertos padecimientos. No es que se va a evaluar, simplemente lo que se quiere es que se documente de previo para que ambas partes estemos claros de que ese seguro es para usted que no sufre ninguna de estas enfermedades. Si usted me dice que no la sufre y en alguna ventana de tiempo la sufrió, lo que sirve es como un documento probatorio para la compañía de seguros de que eventualmente hubo una reticencia o una inexactitud en la declaración del aseguramiento. Repito, no es que sufre una valoración posterior, sino que se documenta en caso de que en una ventana determinada sufra alguna de esas enfermedades que dijo que no sufría en ese momento. Ahí está la buena fe, la mala fe, hay toda una discusión, pero se aplica para principios de mala fe, no necesariamente de buena fe. Este último elemento, que creo que cerramos con esto, es ahora conductas de mercado, otra tendencia de la actualidad en la regulación de los países, y es cómo tienen que comportarse las entidades supervisadas en este mercado de seguros inclusivos. Para el diseño de producto, como la aseguradora es la que siempre termina siendo responsable, le van a obligar en sus contratos comerciales, y me refiero a contratos, sus relaciones con proveedores, intermediarios y demás, que se establezcan ciertos clausulados que la protejan, porque va a tener que considerar y analizar segmento de clientes, que muchas veces no va a ser la aseguradora lo que lo va a hacer, probablemente va a ser subcontratada a una entidad, o bien una entidad llega a la compañía de seguros y le ofrece un estudio de mercado en determinado sector. Adecuación de los canales y medios a distancia, es decir, por dónde se va a hacer la distribución y los medios tecnológicos a utilizar. Y luego habla, dentro de sus consideraciones que van a ser expuestas al regulador, cuál va a ser esa cadena de valor admitida. Es decir, yo tengo prácticamente que de previo en la estructuración del negocio establecer quiénes van a estar en la cadena para que todo el mundo esté advertido a dónde se podría romper esa cadena y quién podría ser responsable de un mal servicio, una mala protección al consumidor o un defecto a la hora de el proceso indemnizatorio. Muy importante. Si volvemos al concepto tradicional, podemos entender que la compañía de seguros acepta riesgos y paga siniestros, y desde ese primer punto al último punto hay una serie de etapas que son propias de la actividad aseguradora, salvo la intermediación, aunque la compañía de seguros puede también vender directamente y asesorar en la comercialización de un seguro. Mucho de esos actos, desde el aseguramiento hasta la indemnización, pueden delegarlos. Pero por supuesto, como son delegables, la compañía de seguros sigue siendo responsable de cara al consumidor. Entonces, tiene que establecer dentro de los propios contratos, vea lo rígido que se vuelve muchas veces, en que existan riesgos y mitigadores
de la actividad que no está desarrollando la aseguradora. Entonces, la aseguradora sabe que delega un acto y automáticamente tiene que crear una estructura de riesgos, administración de riesgos de esos actos que delegó. Porque si llega a pasar algo, ¿cómo lo va a resolver? Tiene que monitorearlo. Es decir, se vuelve un poco, no sé si va a ser más costoso por la estructuración que eso implica. Entonces, un microseguro no vamos a saber si va a ser barato o caro con estos costos regulatorios que se están requiriendo para un adecuado servicio. Igual las aseguradoras tienen que velar porque esos distribuidores de seguros y proveedores de servicios sean idóneos. Legitimación de capitales. Sería interesante luego escuchar en los demás países cómo puede funcionar en seguros legitimación de capitales. Aquí, porque se ha asimilado mucho a la banca o la regulación de origen es de banca y ha querido adherirse o trasladarse al mercado asegurador, se ha vuelto más rígida que de lo normal, a pesar de que hay principios internacionales que dicen que prácticamente es muy difícil legitimar capitales o lavar dinero en el sector asegurador, salvo que sea vida con componente de ahorro o una persona que asegure 20 vehículos y al día siguiente cancele o dé por terminada la póliza para recibir las primas no devengadas. Pero en un seguro inclusivo de baja monto, sencillo, de prima muy básica, es poco probable que haya una legitimación de capitales. El reglamento lo exige, pero prácticamente el monitoreo va a ser relativamente mínimo. Esto también es un aspecto sensible, más de protección al consumidor que permea o influye en las leyes de seguros, porque a estos tipos de seguros tan sencillos no puede creársele una publicidad que termine siendo engañosa. Entonces, la publicidad que exige la regulación deberá de contener, uno, es fácil de comprender, y ahí ponemos entre comillas lo más importante, el consumidor promedio del mercado meta. ¿Eso qué significa? Volvemos al ejemplo del pescador. Probablemente el pescador tiene una terminología que yo no conozco, a pesar de que he estudiado seguros y tengo algún conocimiento y estudios en términos generales, pero el de la industria pesquera sabe otros términos y probablemente sabe cómo se llaman las piezas de los motores y del motor de la lancha y la forma y las estructuras de la lancha. Entonces, el producto para ese mercado meta debería comprender terminología propia de ellos. A pesar de que yo no lo conozca o no lo sepa leer, ellos tengan facilidad de lectura. Entonces, tiene que ser básica de comprensión, pero además que sea básico para ese mercado meta. Tiene que decir cuál aseguradora ofrece ese producto. ¿Por qué? Porque si hay una cadena de valor, como decimos, y creo que esto es un dicho latinoamericano, entre mano y mano se pierde un elefante. ¿Qué significa eso? Que si hay una cadena larga donde finalmente llega el consumidor a un lugar a comprar el seguro y no se le dice quién es la compañía de seguros, lo primero que va a hacer es, a mí me lo vendió el del cajero del supermercado. Yo demando al supermercado y el supermercado dice, pues no soy yo, es la compañía de seguros. Entonces tiene que estar muy claro, uno, a dónde tengo que dirigirme, a quién tengo que consultar y a dónde tengo que presentar el reclamo. Al final de cuentas, quien me va a pagar la compañía de seguros, por eso tiene que advertirse. Expresamente, como es publicidad que generalmente es resumida, tiene que decirse que esta publicidad no contiene la totalidad de los términos y condiciones del seguro, pero aquí hay un link o hay han visto estos cuadrados los de lectura fácil para poder accesar a la información completa. Sí tiene que haber una información mínima, al menos decir el tipo, la cobertura de seguro, código de registro,
cuál es el código de registro, porque el día de mañana yo puedo ir al regulador en su página web y accesar los términos y condiciones de ese seguro para ver si está registrado o no. Todo eso son garantías que le dan confianza a ese potencial consumidor. Por supuesto, como yo probablemente me voy a encontrar ese seguro en una góndola de un supermercado, a la par voy a la tienda de, no sé cómo le podrían llamar en otros países, pero donde está la ferretería, las máquinas, a la par me van a vender un seguro de incendio de donde estoy comprando los llavines de la casa. Yo lo agarro y me lo llevo, pero si tengo alguna duda, el cajero de ese lugar no me lo va a responder, ni tampoco va a existir necesariamente una capacitación. Puede haber, pero estar capacitando al que está en cierto lugar del supermercado o del almacén, para que en caso de dudas lo resuelva, y va a llegar uno cada vez perdida a pedir consulta. Entonces, resulta más sencillo establecer lugar donde usted puede consultar. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que estos seguros exigen lo que le llaman derecho de retracto. Asumo que en otros países también está, y es: yo compro este producto o este seguro hoy, pero tengo un plazo desde que lo compré de al menos 5 días, 10 días, para poderlo regresar y que me devuelvan el 100% de las primas pagadas. Entonces, eso todavía da más oportunidad de yo llevármelo, después lo leo, y si tengo dudas, llamo, y si estoy de acuerdo, continúo con el seguro, pero si no estoy de acuerdo, lo regreso y me tienen que devolver el 100% de las primas. Nuestra ley exige información previa antes del perfeccionamiento. Como es un artículo de ley y la sanción es muy grave, puede ser hasta el 5% del patrimonio de una compañía de seguros el castigo, inclusive la suspensión de su licencia por cierto tiempo. Vean lo fuerte que es. En este caso, la información previa en los seguros ordinarios tiene que darse antes del perfeccionamiento para que haya una decisión de consumo. Y yo decir, tomo el seguro. En este tipo de seguro se da una relativa flexibilidad. ¿Cuál es? Que la información previa yo tengo que decirle antes de que lo contrate a dónde la puede conseguir. No tengo que dársela para que tome una decisión de consumo, sino ya tiene usted acceso, ya sabe dónde conseguirlo, léala cuando usted quiera, pero ya yo cumplí en dársela de manera previa. Ya se puede llevar el seguro. Y por eso también el derecho al retracto. ¿Qué lo compone la información previa? PS es la propuesta de seguro, que viene siendo la carátula o las condiciones particulares que yo firmo y marco el plan, etcétera. Las condiciones generales, que son las que son iguales para todo el mundo, y el DERSA, si ocupa de DERSA, ¿ok? Esos son los 3 elementos que tiene que tener acceso de manera previa. Tengo que advertir también si la empresa que lo distribuye tiene conflictos de interés. Es decir, si a mí me conviene vender ese seguro, y si eso me conviene, yo tengo que revelar por qué. En caso de que sean productos accesorios a otro, tengo que advertirlo, libertad de escogencia, tengo que darle todas las garantías constitucionales de nuestro país y decirle: vea, yo lo vendo, pero usted tiene libre posibilidad de comprarlo en otro lado, a pesar de que estoy haciéndole una venta de un producto y el seguro de manera accesoria. Por temas de transparencia, fenómeno Elliot Spitzer de Nueva York, ahora la transparencia en cuanto al porcentaje del costo del seguro del intermediario tiene que revelarse. Quejas y reclamos. Esta es una situación muy importante. Las compañías de seguros se han sentido relativamente incómodas porque lo que dice es que una vez que le comunican o le avisan del siniestro y se cumple con
todos los requisitos que establece la póliza del trámite de reclamo, hay que resolver, y si se indemniza, hay que hacerlo dentro de los 5 días hábiles siguientes. Nuestra ley habla de 30 en los seguros normales. Aquí son 5. Y no se puede suspender. No, por alguna razón no puedo decir, mire, es que se nos complicó, vamos a tener... No, no se puede suspender. Si la compañía de seguros viola esos 5 días, está expuesto a sanción. No es que está obligado a indemnizar, pero está expuesto a una sanción. Se reitera que la póliza tiene que ser muy clara con los pasos. Y finalmente, los canales de comercialización, por supuesto que puede ser directo, por intermediarios tradicionales que les dije, las corredurías y las agencias de seguros, y por personas diferentes a los intermediarios, que eso se llaman operadores de seguros autoexpedibles. Si se dan cuenta, el intermediario tradicional se va a ver ofendido porque su licencia y sus estudios como profesional lo han llevado a dar consultoría o asesoría de ciertos riesgos. Pero en este ámbito, lo que dice prácticamente la norma es, vea, usted intermediario está prácticamente funcionando como poner a disposición la información, asistir al tomador en la formalización en caso que lo requiera, porque si es un marcar con X en los espacios y ponerle el nombre no hace falta, pero bueno, si usted quiere que yo lo asista, lo asisto. Eso no tiene mayor ciencia. Y tramitar el derecho de retracto o la cancelación de la póliza si el consumidor decide no continuar con ella. Son mero trámite. Entonces hacemos una diferencia entre el intermediario tradicional y el operador, que es el que yo digo que es un simple distribuidor. El operador no asesora, salvo que la compañía de seguros le establezca la posibilidad de asesorar. Y en esa línea, entonces tiene que cumplir con reglas de capacitación para poderle dar ese derecho. Entonces, este operador, por la forma del negocio, no está esperando a que llame a otro lugar a pedir consulta. Puede ser que ahí mismo se resuelva. El intermediario tradicional sí puede asesorar, conforme a su naturaleza, si es agente o si es corredor. Y aquí hay un tema importante que ocurre en nuestro país, no sé si en otros países, pero en Costa Rica, el corredor es ajeno a las compañías de seguros, es independiente, por lo tanto no puede estar vinculado a ninguna compañía de seguros, porque si eso se descubre, el corredor está objeto a una sanción. Y por eso tiene que hacer revelación de cuál es el porcentaje de comisión que recibe y una serie de temas. En esa línea, este reglamento lo que está diciendo es, sociedades corredoras ya no tienen que ser independientes, ya pueden vincularse a una compañía de seguros y además, en su rol como corredores en los seguros normales, usted tiene que hacer al menos 3 cotizaciones o 3 estudios con 3 diferentes compañías de seguros para poder determinar cuál es el mejor seguro para su cliente. En cambio, en los seguros inclusivos no tiene que hacer ya eso. De una vez puede vender el seguro de una única entidad aseguradora y promocionarlo. Entonces eso le rompe una camisa de fuerza al corredor si quiere hacer negocios específicos con determinada compañía de seguros. Por eso también a todos se les pide revelar el porcentaje de comisión. ¿Cuál es el defecto de revelar este porcentaje? Que en realidad el intermediario puede ganar un porcentaje, pero ustedes se dieron cuenta que hay una cadena de valor y ninguno de ellos van a trabajar gratis, ¿no? Cada uno recibirá un porcentaje de la prima, pero solo le están pidiendo al intermediario revelar lo de él, porque a los demás no. Al final es capaz de que la comisión del intermediario es del 50%, mucho o poco, puede ser mucho, pero resulta que esa cadena va diluyéndose en el camino porque así se estructuró el negocio.
Entonces, en realidad, al corredor o al intermediario termina recibiendo un 5% de ese 50%. Entonces, esa parte es uno de los defectos que habría que valorar de esta nueva estructura. Básicamente, esta es la presentación. En caso de que haya cualquier otra inquietud, esto es un cuadro, después lo podemos compartir, de las diferencias entre el seguro tradicional y el seguro autoexpedible, como lo llamamos en nuestro país. Así que estoy abierto a cualquier comentario, intercambio de ideas. Muchas gracias por escuchar lo que tenía para ustedes. Gracias a ustedes, Said. Muy interesante, un tema polémico y toda vez que envolve las asesorías, corredores, agentes, nosotros llamamos de agentes esos que son representantes de la aseguradora, sabemos que el tema es dificílimo porque los intereses son muchos y en Brasil, en toda América Latina, los corredores son muy fuertes, principalmente junto a los aseguradores. Y este es un tema nervosísimo. Yo puedo te decir que acá no hay ni una movimentación así, aún no hay, pero hay algo que se llama de masificados, de microseguros y algunas otras. Pero antes de hablar de Brasil, voy a abrir porque Adilson quiere te hacer una pregunta para iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas, que es lo más divertido de Pimentel Live. Adilson, por favor. Sim. Said, Márcio, vou falar em português. Você, por favor, nos Claro, ajude. claro, claro. Nos chamados seguros inclusivos, há o que aqui em Brasil se denomina seguros intermitentes. Aqui, a Superintendência do Brasil define seguro intermitente como o período em que o assegurado ou beneficiário está efectivamente respaldado por la cobertura contratada, fixada de maneira descontinuada por certos critérios de interrupção e reinício. ¿Há seguros como este en Costa Rica? A la fecha todavía no, pero casualmente a mí me toca asesorar compañías de seguros. Ya ha despertado el interés por culpa de la pandemia, por ejemplo, cobrar o darle más atención al seguro de automóviles de pago por uso. Y eso implica entonces que yo escoja los días, o si tengo un dispositivo móvil que pueda monitorear, darle pausa y decir, bueno, lo usé este día, este no, se activa, no se activa, y en esa medida poder cobrar una prima. Pero por lo pronto no ha existido aún el primer seguro que sea bajo esa modalidad. En algún momento nos tocó estudiar la legislación brasileña porque se quiso hacer hace un par de años con una compañía de seguros, y nuestra regulación en alguna medida restringe el tema del tratamiento de esa prima, porque las provisiones técnicas a veces están anualizadas, y si se hace por un año, entonces hay que pagar una prima provisional y luego liquidarla al final, y eso ha sido un problema, versus también la modalidad de los seguros menores a un año. Pero esos menores a un año es cuando se hace pasivo, cuando se reactiva. No hay una especificación desde el punto de vista contable de la compañía de seguros. Entonces eso generó dificultades en algún momento. Ahorita se está viendo la posibilidad de flexibilizar precisamente por estos nuevos productos que en los seguros inclusivos comprende los seguros de pago por uso o intermitentes. Es una modalidad. Claro. Gracias.
voy a te mandar después. Nuestra superintendencia ha hecho una norma para permitir este seguro que se habla on-off, liga y desliga. Te digo que no hay muchas informaciones en ella sobre esta situación de la prima, pero hay reglas y voy a te mandar para que conozcan nuestra regulamentación de este. Y Por aprovecho favor. para ti, claro, y aprovecho para ti hacer una pregunta. Hoy, en los otros seguros en Costa Rica, ¿hay necesidad de corredor poner su comisión o solo en los inclusivos? En todos, en En todos. todos. Sí, al Pero también corredor, solo ello. al corredor de seguros nada más, para los seguros tradicionales. Por el famoso, y dije fenómeno Elliot Spitzer, porque no sé si no se acuerdan que en Nueva York hace mucho tiempo atrás, no me acuerdo, 2003, o ya no me acuerdo si alguno se recuerda el año, que logró descubrir ciertos acuerdos de ciertas corredoras de las grandes a nivel mundial, llámense, y lo diré en general, las Aon, Marsh, Willis, que descubrieron esos acuerdos y tuvieron que devolver y pagarle a los consumidores por los daños. Eso generó regulación de este tipo y la nuestra viene directa de España. Y en España están todos estos aspectos, lo cual exige a los corredores, que son los que son neutros, independientes, no vinculados a ninguna compañía de seguros, a los que se les exige. A las agencias o los agentes, no, porque como venden un producto de la compañía de seguros, páguenle lo que le pague, solo puede vender ese producto. Entonces no hay un incentivo perverso escondido por ningún lado. Puede darle viajes, puede lo que sea, ganarse todos los premios que quiera. Pero en Costa Rica los corredores sí están un poquito más resguardados con eso. Y en los seguros inclusivos sí parece pedírsele a todos los intermediarios, no solo al corredor. Comprendo. Quería decir que está abierto el micrófono para quien quiera hacer una pregunta a Said. Y ahorita Rebeca, llegamos, Rebeca está con nosotros en la sí, playa, ¿no? me alegra verla. Ojalá que no tenga mucho calor. No, estoy en la playa de Bogotá. No, Querido estoy feliz Gabriel de Vivas, estar un rato con ustedes. Muchas gracias. A usted. gracias a usted, Rebeca. Qué bueno tenerla acá. Señor Gabriel Vivas, ¿cuál es tu primera pregunta? No, yo no tenía. No, no Eso es raro creo. que me tenga No. callado, pero yo sí tengo una pregunta, digamos, general. ¿Cómo puedes hacer? Yo no acabo de entender y puede ser sencillamente mi error, no es exactamente mi campo, pero ¿cómo haces la línea entre el mercadeo masivo y en general el mercadeo masivo? Obviamente a través de corresponsales, a través de distintas entidades, a caracterizar esta área concreta que tú estabas explicando. Sí, eso es una muy buena pregunta. Los conceptos de seguro inclusivo, microseguros y seguros masivos provienen de este ONG o Asociación de Acceso al Seguro Inclusivo y prácticamente lo que uno se imagina es lo siguiente. El seguro inclusivo es para determinado mercado meta, el cual puede ser reducido. Los señores de las lanchas de pesca, que pueden ser solo 5 en aquella ciudad, y solo 5 lo van a comprar, no el 1,5 millones de personas que viven en ese pueblo. Entonces, no puede ser masificado, sino que es para ese sector específico. Los microseguros, bueno, yo creo que tiene que ser muy masivo. Lo único es que si bien es masivo, tiene que ser de bajo costo. En cambio, los de masificación prácticamente es ese componente del microseguro que tiene que ser masivo, pero no está limitado a una prima baja, puede ser tan alta como en los seguros inclusivos. Entonces, por eso hacen esa estratificación, a pesar de que yo comulgo con usted de que si yo creo un seguro para 5 lanchas de determinado lugar, el costo no sé cuál va a ser y no sé si es atractivo para la compañía de seguros en la dispersión del riesgo y las estadísticas y todo eso que ustedes ya conocen bastante bien. Said, Eso es. con esta forma de pregunta que Gabriel ha hecho a ustedes,
podríamos hablar que estes seguros inclusivos, por veces, o en su mayoría, va a pasar por riesgos que los aseguradores no aceptan. Bueno, ese es el otro aspecto que nosotros creemos va a ocurrir. Ya a nivel mundial existen reaseguradoras muy especializadas en este tipo de escenarios. Y por lo tanto, en una primera etapa, más en mi país, que la masificación ya de por sí no puede darse tanta si somos solo 5,5 millones de habitantes como un todo. Posiblemente una primera etapa estratégica es que van a haber reaseguradores aceptando cubrir determinados riesgos, pensando en que esos mismos riesgos los tienen en otras zonas geográficas. Eso creo que va a ser indefectible, porque de lo contrario podría ser poco factible para el negocio, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, es que este es un tema de hecho, creo que la presencia de Rebeca es importante porque ella sabe muchísimo de todo el tema legislativo y todo lo correspondiente, pero pues yo me atrevería a decir, el tema de autoexpedibles como autoexpedibles creo que aquí no se está manejando. Mucho el tema de mercado masivo a través de corresponsales, a través de entidades bancarias o a través de cualquier otro tipo de entidades, como sí lo mencionabas, a través de farmacias, etcétera. Todo el contrato de corresponsalía sí está regulado, pero de alguna manera hay un principio de estandarización que para esos ejemplos como en las pesqueras y los 4 específicos, no creo que esté, digamos, pensado inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, pues para mí me resulta, y con ocasión de alguna conferencia que dicté en Costa Rica, tuve que estudiar el reglamento de intermediarios y pues sí me llamó muchísimo la atención todo el tema de autoexpedibles. Y pues estuve revisándolo un poco y es bastante, diría yo, moderno, si se quiere. Eh, pero sí como que te cambia los principios, ¿no? Te cambia los principios de la suscripción de alguna manera, como ya veníamos adaptándonos al mercado masivo, a los microseguros, etcétera. Y esta otra, pues, línea es bastante delgada, pero esa especialidad, pues yo no la vería pues, acá. Quizá para complementarle a Rebeca, nada más y cortito, no sé si alcanzaste a escuchar, pero además los seguros como clausulados tienen ciertos requisitos mínimos, como por ejemplo no puede pasarse de 10,000 caracteres si no hay que hacer un documento resumen, tiene que tener un solo ramo, si es más de 2 ramos, pues habría que justificarlo, exclusiones mínimas que va a dictar el regulador cuáles van a ser, y si voy a meter más, tengo que justificarlo. Entonces, además de la corresponsabilidad o los canales de distribución, se está exigiendo una estructura mínima de clausulado para poder cumplir con el requisito de ser autoexpedible. Si no, no puedo cumplir. Claro, claro, fíjate, es que Costa Rica, yo creo que Costa Rica cuando salió del monopolio estatal de seguros, adoptó una legislación de vanguardia, diría yo, que en América Latina. Recuerda tú que en esa época hablábamos del primer paso que era la apertura económica, o sea, cómo las diversas formas en que el asegurador, el intermediario, el reasegurador podían trabajar en Costa Rica, que fue una apertura muy amplia y más sofisticada de la que tenemos otros países de la región. Pero en este tema puntual de comercialización en Colombia, como dice Gabriel, nosotros estamos un poco más atrás en regulación. Digamos que la regulación colombiana lo que ha buscado es hacer posible que el producto de seguros llegue a poblaciones vulnerables donde antes era imposible que la gente siquiera supiera que era un seguro. Entonces, ha tomado muchas medidas. El Estado colombiano se involucra mucho en los seguros, pero desarrolló una estrategia de creación del microseguro vinculado al microcrédito, que considero yo fue el error, porque entonces al estar pegado al microcrédito, pues primero la persona tiene que acceder al microcrédito para poder acceder al seguro. Eso pasa mucho en el mundo agropecuario, en nuestro país. Colombia tiene enormes capitales para otorgar créditos y contragarantías a esos créditos en el sector agropecuario, pero tiene una estructura que yo considero, es mi opinión personal, es todavía débil en materia de seguro agropecuario. Es decir, esos recursos, en mi opinión, se deberían enfocar
en buscar formas de aseguramiento antes que buscar mecanismos para entregar créditos. Entonces, ahí ha estado diseñada la estrategia del Estado colombiano. Desde el punto de vista regulatorio, ¿qué ha pasado acá? Es que se ha buscado, uno, que los seguros que de alguna forma puedan ser catalogados como masivos o micro, y obviamente la norma no es que te diga exactamente qué es micro, sino te establece unos valores de prima, un canal de distribución para saber qué puede entrar allí. Se establece que esos seguros tienen mecanismos más suaves para verificación del control de lavado de activos. Entonces, en Colombia hay una cosa que es la barrera comercial a la compra de seguros, que es el formato de conocimiento del cliente. En esos seguros, la idea es que no haya obligatoriedad para la compañía de seguros de llenar ese formato. ¿Qué pasa en la práctica? Que se supone, el lineamiento es que el seguro debe ser muy estándar, debe tener exclusiones mínimas. Entonces la gente lo adquiere, pero cuando viene el siniestro, empieza la suscripción de la aseguradora. Entonces se ve que la persona venía con diabetes, con tensión alta, nunca declaradas, pero tampoco nunca se la preguntaron a la persona. Entonces lo que ha ocurrido recientemente es que la Superintendencia Financiera sí ha venido emitiendo conceptos que son respaldados por jurisprudencia de la Corte Suprema, donde dice, señora aseguradora, si usted no lo preguntó en el momento de la suscripción, no lo puede preguntar después. Es decir, no se puede alegar lo que es nuestra famosa inexactitud y reticencia sobre cosas que no se preguntaron expresamente. Entonces ahí, digamos, vía doctrinal y vía jurisprudencial se ha ido arreglando el camino, pero obviamente en ese camino los tomadores y los asegurados no conocen cómo funciona. Entonces muchos asegurados cuando van a reclamar les dicen no y ellos ya se quedan con el no. Y esto no lo digo necesariamente por una mala fe de la aseguradora, no. Nuestra industria es una industria, y digo nuestra pues porque a mí me formaron en la industria aseguradora. Hoy en día, desde hace más de 7 años, me dedico a la práctica privada del derecho de seguros, pero pues trabajé muchísimos años en Fasecolda, que es la federación que reúne a todas las entidades aseguradoras que tienen presencia en Colombia. Trabajé algunos años para Royal, entonces digamos, en la industria aseguradora no puedo decir que esto sea mala fe, sino que es un negocio tan complejo que incluso formar a todos los funcionarios de las entidades que toman decisiones en el día a día de cómo pagar un siniestro es difícil. Yo particularmente, en mi ejercicio privado, apodero a algunas compañías de seguros en sus procesos ante la Superintendencia Financiera, donde caen muchos de estos microseguros. Yo les podría decir, sin equivocarme, que por ahí el 95% de los casos que he tenido, mi recomendación a la compañía es conciliemos. Este caso, el analista lo vio como no lo debería ver, porque obviamente el analista pues no es una persona que tenga la experiencia y el conocimiento de toda esta regulación. Y en ese 95% de los casos, las compañías de seguros, adelante, conciliemos, paguemos. Entonces creo que en Colombia, en mi país, hace todavía falta mucho camino por recorrer. Yo creo que dado el nivel en el que está la industria aseguradora colombiana, ojalá hubiera tiempo del legislador para sacar unos principios aplicables al seguro cuando es considerado masivo, porque ese seguro sí es el que es por adhesión a condiciones generales, en el cual eventualmente podría haber una regulación de los contenidos de las pólizas y demás. Y el otro seguro, que pues en el mercado se llama seguro corporativo, pero llamarlo no masivo, donde sí pudiéramos hablar de un seguro que es negociado en igualdad de condiciones entre el asegurado y el asegurador. Eso ayudaría mucho a la evolución de la industria y a que la gente realmente se asegure, porque en países que tienen, como el nuestro, una situación de vulnerabilidad geográfica y demás, sí es vital que ciertos riesgos estén cubiertos por la industria aseguradora. Les mencionaba el tema agropecuario, que es vital, pero pues obviamente pegado a eso hay muchas más cosas. Yo quería aprovechar, Said, que habló Rebeca y te preguntar algo que pasó acá en Brasil con los inclusivos, con ONOF y así, que hicieron lo siguiente. Un juez de alta corte acá llegó a afirmar que microseguros iban a ser gran problemas. Y la gente de Sinistro habló otro día que la mentalidad, el mindset de la gente de siniestros no se adapta a esta forma de nuevos riesgos
de sinistros y de seguros, acima de todo, de seguros y la operación de seguros muy sencilla, muy tranquila. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué te has visto ahí de sinistros? Acá se llegó a hablar lo siguiente, este seguros, como toda la revolución que llegó ahora, que se llama 4.0, no tiene un siniestro revolucionario 4.0. Entonces, ¿cómo tratar esos temas ahí? ¿Cómo te has visto ahí? Bueno, en este caso, nosotros ya hemos pasado por una etapa intermedia y es que hoy sí existen seguros autoexpedibles que se procuraba fueran sencillos. Hasta ahí iba bien, pero no había ese punto agresivo de hacerlo todavía más básico. ¿Qué significa esto? Uno, además de que nuestra ley es nueva e históricamente no había, digamos, una ley de seguros con mucha aplicabilidad, todos los jueces son de formación consumidor, pro consumidor. Entonces, pues la apertura que ha tenido es, venga lo que venga, no importa, tal vez yo no sé mucho de seguros como juez, pero sí sé de consumidor y entonces cualquier duda, hasta yo dentro de mi sano crítica tengo duda a favor del consumidor de seguros. Entonces eso trae, ahí trae y me acuerdo mucho de de lo que se hablaba del famoso péndulo del consumidor de seguros, que a veces está a favor o a veces está del lado de la compañía de seguros. Eso en nuestro país ahorita hay una tendencia hacia definir más por consumo de seguros que por técnica de seguro. Y pues entonces los jueces han dictado mucho en esa línea. No ha habido, digamos, reserva o no ha habido una negación a esta modalidad de seguros. Queremos ver cómo va a funcionar ahora con este nuevo reglamento y cómo lo van a aceptar. Pero tengan por seguro que los jueces no van a tener problema en resolver sin mayor problema los seguros autoexpedibles. Aunque sea porque dicen, consumidores de seguros tiene estos postulados y voy a favor de las técnicas de consumo. Acá, sabe, nosotros tenemos un código de defensa del consumidor que creó un microsistema que protege el consumidor. Sabes que esto es del años 90, 92, si mi memoria no falla. Y cuando empezamos, este péndulo estaba totalmente al consumidor y era brutal, no solo de consumo, como cualquier consumidor. Y después la cosa fue caminando un poco más y ahí hubo un cierto equilibrio, pero todavía es ainda más consumidor. Y lo es porque sabemos nosotros que ni siempre las empresas en general están bien asesoradas, están bien hechas sus procesos internos, y eso tras mucha. Acá en Brasil, tele a cable, bancas, seguradoras y telefonía son las campeonas en reclamos de consumo, ¿no? Es terrible, terrible. Ahora, Gabriel, ¿tú ibas a hablar o no? ¿Iba? Puede hablar, por favor. Antes de que hable Gabriel, el péndulo lo aprendí de una charla que dio Gabriel en Costa Rica. Sí, sí, sí. Yo siempre he sostenido esa teoría. Pero de lo que hablábamos ahorita, pues es donde de nuevo yo vuelvo digamos, a mi idea de que la línea es muy, muy delgada y muy gris entre todas estas, porque es que lo que también no podemos negar es que en el mundo de la comercialización masiva hay productos que ni tienen suscripción ni tienen análisis de siniestro. Quiero decir, hay productos, claro, muchas veces se asocia a los microseguros y no necesariamente desde el punto de vista de personas sin recursos, pero lo que no se puede negar es que hay productos que están hechos para no suscribir y para pagarlos sin preguntar, ¿de acuerdo? Y yo, por ejemplo, he sostenido siempre que ese es un negocio financiero de las aseguradoras, porque es que ahí no se pregunta ni se suscribe. La masividad en la venta compensa pagar siniestros sin ninguna clase de discusión. Por supuesto, valores chiquitos, muchas veces plazos cortos, ¿de acuerdo? Como se dice, los que se comercializan, oiga, le sobraron, no sé,
$2 de su, por ponerlo genérico, de su compra, pues tome un seguro por 2 meses. Y listo, ahí está. Entonces, digamos que esa línea también existe, porque esa es parte de la adaptación que hay que hacer. Hay seguros sin suscripción y seguros sin discusión de siniestro. Ahora, ¿dónde está la línea para efectos de...? Porque todos ellos exigen estandarización, universalidad y todos requisitos sencillos, precisamente en algún punto en interés de los dos. ¿Sí? Yo le vendo esto y no le discuto nada, pero no le vendo más. ¿De acuerdo? Y ahí, Sí, esa nueva adaptación, frente a lo que decía Marcio, es que ni siquiera exige un departamento de siniestros. No tienen que cambiar la mentalidad, simplemente dedíquense a lo que saben, porque no tiene eso. Por supuesto es la excepción, pero yo lo conozco y he diseñado algunos productos para esos efectos y básicamente está el punto. Y por eso las regulaciones limitan a ciertos ramos en los que se pueda conceptualmente hacer eso. ¿Sí? Pero adaptación hay veces que ni siquiera se necesita. Lo que necesita es fuerza de ventas. Hágale, porque es un negocio financiero. Ese no es un negocio de riesgo. absolutamente. Y en esa línea es por eso que se está exigiendo un mínimo de exclusiones. Entonces ya no hay mucho que valorar en las exclusiones. El concepto de limitación positiva al riesgo, así como está, pues lo que ocurrió eso, pues pague. Y finalmente el mercado como tal lo va a dictar. Eso que usted dice de la línea, si se va a eliminar, si se va a convertir en un ejercicio financiero, si va a haber una compañía que lo va a ver como usted lo está viendo, que así debería de verse, las demás van a tener que seguir la misma línea, porque de lo contrario se van a salir del mercado, que eso es lo bonito de un mercado abierto, pues. Listo, Marcio. Mira, no, yo iba a hablar lo siguiente. Claro, tiene toda razón, Gabriel, pero lo que se hace es, no estoy diciendo que pasó en Costa Rica, estoy diciendo que pasó acá. Lo que se hace es crear un producto diferenciado como estos y utiliza toda la plataforma de la aseguradora. Entonces, sus sinistros, su emisión, todo eso. Tiene que llegar a una orden superior para decir, chicos, este sinistro es aviso, plata y listo. Ahí sí es. Mientras no llega a eso, ninguém hace nada distinto. Entonces regula un sinistro como un sinistro común. Y este tipo de negocio, como tú bien dijiste, no puede ser así. No puede. Ahorita tiene un problema, que tú dices muy bien. Oh, pasa una vez, no contrata más. En Brasil hay un problema que es la comunicación, principalmente de corredor de seguro, que con esta operación, y si percibe una falla, esta información llega a tanta gente que es capaz de tener que sacar el producto de la prateleira, porque aprenden muy rápido a hacer eso. Te cuento rápidamente a todos ustedes, cuando yo trabajaba en una compañía, había una pregunta que decía, tú utilizas el coche, ¿cuántos días de la semana? Y la persona podría decir de 1 a 7, por obvio. Embora Colombia siempre diga que de aquí a 8 días nos vemos, pero en los calendarios comunes, en 7 días lo máximo. ¿Y qué hacían? Empezaron a hacer. La abuela dirigía 7 días y el nieto manejaba 6 días. Con eso, la abuela era la principal manejadora y los precios se hacían así. Nosotros percebemos en conjunto, toda gente de aseguradora, decimos, basta con eso, no podemos hacer más eso. La producción cayó un 60%. Llamamos a los corredores y decimos, ¿qué pasó? Y uno, muy sencillo la situación, dice, mira, ustedes sacaron nuestro mejor descuento de apólice, que era botar la abuela. Ahorita están con precio como todos, entonces no hay negocio. Imagina eso en gran escala. Entonces es un problema serísimo y eso va a pasar siempre. Y como Rebeca dice en su fala un poco, hay tantas reglas, hay tantas cuestiones operacionales y hay una razón por trás de eso todo. O sea, esos inclusivos para pequeños 5 barquitos afuera
nunca va a trabajar, porque o son 5 barquitos honestísimos o no va a tener seguro, porque uno que haga un siniestro, muerto. Ojo, Said. y además, a la inversa, según el regulador, si a esos 5 barquitos a uno le queda mal y le atrasa el pago o le da una larga y una corta para no pagar, los otros 4 barquitos van a quitar el seguro. Entonces, también funciona a la inversa. Por eso la transparencia, el mínimo de exclusiones, las respuestas en 5 días, indemnizar dentro de los 5 días, porque si eso no ocurre, hay pérdida de confianza y en un seguro de este tipo, pues entonces perdés todo el negocio, ¿verdad? Esta es una idea también que pasa un poquito porque hablaste, Rebeca, que fue los microempréstamos para hacer microseguros. Esta idea veio de aquel señor de la India que ganó el premio Eso. Nobel. ¿No? Sí, no es Rebeca. Uh-huh. Y él creó una forma que era dentro de las microcomunidades había una fiducia increíble. Ninguém dejaba de pagar, ninguém dejaba de honrar sus prestaciones. Y él creó esta forma que fue magnífica. Pero, ¿dónde vamos a encontrar tanta fiducia así fuera de la India? De acuerdo. Hay otro tema y es en esa gestión financiera de esos seguros que no se suscribe, no se analiza el siniestro, sino se recibe prima y se paga indemnización. En ese análisis financiero tuve algunos casos donde del análisis financiero en algún momento de la vida empezaba a darle pérdida operacional a la compañía de seguros, ¿sí? Y entonces empezaban a cargar el gasto de esa línea de negocio a otra línea, a otro ramo de seguros de la compañía de seguros. Entonces hacían financieramente viable el seguro masivo, pero deterioraban otros seguros que eran rentables. En Colombia, desde el año, ¿qué sería eso? 2013, cambió el régimen de reservas técnicas. No recuerdo si fue en 2013, se me olvida la fecha de la norma. Ya no se puede hacer eso, ya no se pueden compensar gastos de un ramo de seguros con otro. Entonces, ahora esa viabilidad financiera hay que analizarla. ¿Qué ha empezado a pasar? La superintendencia financiera en Colombia, como es una superintendencia que tiene una vocación de supervisión basada en riesgos de las compañías de seguros, lo que está haciendo el área de riesgo de crédito es que le está diciendo a las compañías, en esa operación financiera donde usted no está suscribiendo, ni está analizando el siniestro, sino recibe una prima y luego paga, usted está haciendo una operación de crédito. Entonces, le está aplicando a las aseguradoras toda la regulación aplicable a los bancos para temas de microcrédito. Entonces, terrible, porque obviamente ningún asegurador estaba preparado para tener en cuenta dentro de su contabilidad un análisis de límites individuales de crédito y demás, esas cosas. Entonces, ahí en Colombia, hace falta mucho para hacer esto una realidad como digamos, fue en la India, que bueno, como tú bien dices, Marcio, arrancó por un tema de confianza entre esas comunidades, pero también un tema de realmente de convicción del supervisor, de hacer viable el negocio sin afectar la solvencia de la compañía, porque pues nada hacemos con viabilizar el negocio, pero dejando a las compañías de seguros insolventes y el día de mañana pues tener entidades quebradas. Es un tema muy difícil, muy difícil. Sí. Querido Gabriel. No, yo estoy bien. No, es que mexiste la mano así. Yo no sé si está haciendo una extensión o si no me pregunta. Está Queridos amigos. Sí. Querido amigo Said, si ninguno tiene más una pregunta, voy a te agradecer. Muchísimas gracias. Estamos nosotros 1h40 acá charlando de inclusión, que es un tema modernísimo, que desafió a esta gente maravillosa que estaba con nosotros, que conoce el tema. Y solo puedo te decir, mi amigo costarricense, no veo la hora de esta vacuna llegar para que todos nosotros en 2021 estaremos ahí en Sila, Costa Rica, para te dar un abrazo personalmente y te agradecer por esta noche maravillosa que nos proporcionaste. Gracias, amigo querido. Y desayunar con gallo pinto, a mí me hace falta, yo tendría que haber ido 2 veces ahorita en esta época. Sí, muchas gracias de verdad y yo también espero verlos
y compartir con ustedes. Creo que a pesar de que todas este tipo de charlas sean virtuales, nos va a hacer mucha falta hacer congresos presenciales porque más allá de escuchar a los grandes profesionales es vernos y disfrutar en conjunto y lo más importante para mí, los abrazos, que eso es fundamental en la calidez de las personas. Así que pronto nos veremos, estoy segurísimo de eso. Y la siguiente edición Sí. del libro también la quiero firmada como la otra, ¿no? Sí, Por favor. le debo a Marcio uno, pero Dios mediante el próximo año ya saldré con la segunda edición. De verdad que Sí, sí. Gabriel. Porque mi libro, tiene la 1 firmada, entonces me siento perfectamente bien. no, sí, pero yo tengo una reservada porque hizo la reserva mucho tiempo atrás y yo no pude ir ahí todavía a Costa Rica, pero tengo certeza, 2021 estaremos todos juntos. E yo, mais uma vez, queridas amigas, queridos amigos, Pimentel Live leva mais uma vez ao que se propôs, levar conhecimento, debate e uma forma de entreter também neste momento tão pandémico que vivemos. Buenas noches a todos, muchas gracias. Let's go. Chao. Gracias Nos a vemos todos, en gracias, Amedecer. Saidi. Nos vemos en Chao, Amedecer, Nilson. ahorita Chao a en todos. México. Nos vemos. Chao.